Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras y señores? ¿Cómo están? Pues el tema sobre lo que está sucediendo en la Embajada de México en Bolivia, por supuesto que es muy relevante. Punto número uno, hay que aclarar que es una embajada, que yo pienso que muchas personas no tienen la idea de la importancia que una embajada tiene en un país. La embajada es una misión diplomática permanente y supone la representación de un país en otro que se ofrece como anfitrión. El acuerdo entre ambos países apoya diferentes tratados de tipo internacional donde queda registrada el derecho internacional, cuyos principales puntos afirman que todo país tiene derecho a contar con una representación embajada de su tierra en otra y que dicha embajada tendrá un estatus extraterritorial, sumiéndose a las leyes del país al que representa. De ese modo, las embajadas se rigen por la legislatura de su propio estado, o sea, de su propio país, sin importar el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? De esta situación, hoy en día la principal oficina diplomática es la embajada, aunque también existen en los consulados. Entre las funciones principales del cónsul debe destacar la obligación de proteger a los ciudadanos nacionales de su país frente a la justicia del país anfitrión, así como también la realización de trámites para obtener cualquier tipo de documentación que pudiera necesitar en esta tierra, también se tramitan en la Embajada de los Poderes y todos aquellos trámites ligados al régimen internacional. Esa es la importancia de las embajadas o de los consulados. Ahora, para conocer en Bolivia cuántos mexicanos hay, qué es lo que se puede adquirir, ¿no? En base a los derechos internacionales y precisamente que la acción del gobierno facto en Bolivia, a qué convenciones están aunadas y a qué es este tipo pues es tratar de imponer, es una situación de intimidar en una cuestión que no debería de suceder frente a ninguna embajada en ningún país. Esto lo contestó Marcelo Ebrard. No, no estamos pensando en este momento retirar al embajador, porque más bien es lo contrario, hay que estar ahorita muy atentos ahí y muy presentes para evitar que se vaya a tomar una decisión equivocada, que sea o transgreda la soberanía nacional de México. Pues mira, nosotros tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo y tenemos consulado. Y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué. Es decir, simplemente tenemos 10,000 mexicanas y mexicanos que tenemos que atender y en la sede de la embajada tengo 9 personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces nosotros no vamos a retirar nuestro personal ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de 4 vigilantes y de pronto tienes 60 o 90, lo que se pone en riesgo son 2 cuestiones esenciales. La integridad de las sedes diplomáticas, de todos, hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Viena, el Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional, casi te dirías de Westfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre, solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no solo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces son 2 principios de derecho internacional esenciales. Convención de Viena, Pacto de Bogotá, respecto a la representación de los países y la inmunidad diplomática. Y el derecho de asilo, consagrado en todo el derecho internacional. Entonces, lo que estamos, por eso, pidiéndole a la Corte Penal Internacional su intermediación y su participación, y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente. Las embajadas, por lo tanto, en todos sus metros cuadrados, son un pedacito del país
donde las tiene. Entonces se guarda la soberanía, precisamente todo este asunto de los tratados, de las convenciones, la inmunidad diplomática, y entendiendo que además fue extemporánea, ¿no? Las órdenes de aprehensión a las personas que pidieron asilo en la embajada mexicana. Esa es la mayor de las cuestiones delicadas, y que, como podemos ver en medios mexicanos, dicen que al menos 15 elementos de la policía boliviana a bordo de 3 camionetas se encuentran en las inmediaciones de la sede. Como podemos ver, los medios informativos masivos, los que tienen mayor representación, también mienten, porque ya lo acabamos de escuchar. Yo lo dije en mi video anterior sobre este tema, y lo vuelve a reiterar nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que llegaron 90 elementos cuando únicamente deben de existir 6. Entonces, este tipo de notas pone a mucha gente diciendo, ay, y por eso exageran, porque además están siendo desinformadas, ¿no? Están siendo engañadas. Y por supuesto que otro tema es el tema de por qué se le denomina gobierno de facto al gobierno de Bolivia. Esto ya lo había hablado en otros videos anteriores, pero ahora escuchémoslo en la voz de Marcelo Ebrard. Nosotros no tenemos ningún interés más que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México, pues las vas a encontrar también en los 70s, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo, pues lo recordamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron 9 personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional. Y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo. Te dicen mucho de quienes lo promueven, ponerlo en tela de juicio. Son visiones autoritarias. El gobierno electo, el presidente que fue electo, cuyo periodo termina, según la Constitución boliviana, hasta el mes de enero próximo, es Evo Morales. Por eso se llama de facto. Y respecto a las intenciones del gobierno de México, ya lo aclaré yo hace un momento, diría, lo único que está haciendo México es ser congruente con su tradición de asilo. Pues ahí está muy claro, ¿no? Un gobierno de facto es un gobierno que no fue elegido en las urnas, por lo tanto internacionalmente no se puede reconocer. Eso es lo que sucedió en Bolivia. La situación de lo que puede estar, lo que está detrás del golpe, que ya sabemos que el neoliberalismo, y lo tenemos muy claro en México, al momento de ver que se le dieron tantos contratos a empresas extranjeras, producíamos el 100% de electricidad, ahora el 57%, se nos aumentó la gasolina, porque empezaron también a darle contratos a empresas extranjeras para vendernos gasolina, las inflaciones, las devaluaciones, el hecho de no darle el neoliberalismo la oportunidad de llegar a su gran responsabilidad gubernamental, que es cuidar por el bienestar de todas y todos, por cuidar la seguridad. Esto, por supuesto, siempre se va a hechos de índole de qué es lo que me conviene más, y esto es la industrialización del litio en Bolivia. Alrededor del 85% de las reservas de litio en el mundo se encuentran denominado en el triángulo de litio, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Esas reservas se encuentran en condiciones de explotación únicas, y por ese motivo permiten costos de procesamiento y producción mucho menores a los de los combustibles fósiles. Factor clave, esta es la importancia del litio, factor clave en el cambio de matriz energética. El litio se necesita para la confección de acumuladores eléctricos que permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, determinante en la modificación del patrón tecnológico, ya que las baterías denominadas ion litio serán el motor que impulsará la movilidad en los próximos años en los autos eléctricos. Y también se menciona el caso del litio, no se rompe la dinámica de los recursos naturales en general. El litio se consume en los países del centro, pero es expropiado en los países de la periferia mediante explotación por grandes multinacionales. En México también, pues es una gran noticia, con la mina de litio más grande del mundo. México, chinos buscan explotarla.
El megayacimiento de litio en Sonora permitirá a México ser un actor principal en el sector energético en el futuro, prevé el gobierno federal. Y nada más decir, Sonora será una operación a cielo abierto que propone desarrollar en 2 etapas, y la primera tendrá la capacidad de producción de 17.500 toneladas anuales de carbonato de litio. La segunda etapa duplicará la capacidad de producción a 35.000 toneladas. Y bueno, esto es importante destacarlo porque está haciendo y se llevó a cabo el golpe de Estado en Bolivia, así como lo hemos visto en Siria, en Afganistán. ¿Qué es lo que contienen esos países? Pues petróleo, ¿no? Y la intromisión de los del ejército estadounidense, por supuesto que tuvo que ver mucho con el petróleo, ¿no? Vamos a regresar al tema entonces de la embajada. ¿Qué fue lo que dijo nuestro presidente? Vamos a escucharlo. Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política. Pues ahí está, muy concreto nuestro presidente en cuanto a la petición que se le hace, reiterando, las embajadas son un pedacito del territorio donde en el otro país donde se encuentren, y su soberanía, sus leyes son las que actúan. Dentro de esto fue extemporáneo también la situación de que mandaran órdenes de aprehensión a esas personas del gobierno de Evo Morales, y precisamente recurriendo por eso a la Corte Internacional por el asedio de este gobierno facto, que es un gobierno que no se eligió en las urnas y que ha causado muchas situaciones muy dolorosas y muy injustas, así como lo he traído en otros videos. Amigos, amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por suscribirse, por sus likes, por darle clic a la campanita, por estarme haciendo ese gran favor de estar checando mi página principal aquí en YouTube de 2 a 3 veces al día, por ver los videos completos y a su disposición en mis playlists divididas en 14 temas, tantas notas relevantes, importantes o que valgan la pena. Les agradezco mucho. Así, amigos, amigas, México se enfila al 2020, no van a subir los impuestos, no va a subir la gasolina, va a subir en base a la inflación y son unos cuantos centavos. No se vayan a creer esas grandes mentiras de que cada litro va a subir 5 pesos. No lo crean. Son noticias desinformativas, chayoteras y además dadas o tecleadas por gente que anda también queriendo golpetear, ¿no? Desestabilizar el gobierno. Son actitudes muy irresponsables e inmaduras. Que estén muy bien. Esperándolos ver aquí en el siguiente video. Por favor, les recuerdo que el viernes en la noche estaré en vivo con Rata Política, con Camarita 2 y sus peluditos. A mí me va a dar mucho gusto estar con ellos. De una vez comienzo nuevamente a avisar, esperando ver que también me puedan acompañar en el canal de Rata Política. Se la van a pasar muy bien, se dan notas también muy importantes, muy relevantes, y entre otras cosas que conforman ellos, haciendo videos muy entretenidos. Que estén muy bien, hasta la próxima. What?